Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Dios te bendiga en este día hermoso que Dios nos ha regalado. Quizás me veas en la mañana, quizás me veas al mediodía o por la tarde, pero te envío un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te saluda Fidel Portillo, pastor de la Iglesia Evangélica Remanente Fiel. Para cualquier información acerca de la Iglesia Evangélica Remanente Fiel, visítanos en el www.remanentefiel.net. Dios ha inquietado mi corazón al grabar este mensaje para los hermanos en Cristo y para los amigos que nos van a ver a través de las redes sociales, a través del YouTube, en internet. Y quiero hablarte en este día acerca de 4 cosas que el ser humano necesita saber. Número 1, lo inevitable de la muerte. La muerte es inevitable. Para algunas personas quizás la muerte llegue repentinamente. Quizás para otras personas sea gradual a través de alguna enfermedad. Hay un proceso, hay hospitalización, la familia se prepara. Para otras personas la muerte es súbita, al instante, como la noticia recientemente aquí en la ciudad de Hyattsville, Maryland. Los hermanos que iban rumbo a la iglesia, en la ven de la iglesia, y ese terrible accidente ocurrió y se mataron 4 personas. Pero en esta tarde yo quiero hablarte acerca de 4 cosas que tú necesitas saber. Número 1, como dije al inicio, es lo inevitable de la muerte. Un día, queramos o no queramos, la muerte llegará y nos tendremos que enfrentar a Dios. Pero el punto número 2, acerca de las 4 cosas que tú necesitas saber. Número 2 es que todos somos pecadores. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra dice que no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos hemos pecado contra Dios, la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún ser humano sobre la tierra que pueda decir que no ha cometido pecado contra Dios. Quizás tú que me estás viendo, conoces, has oído, o quizás sabes de memoria los 10 mandamientos. Y uno de los 10 mandamientos dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y hoy en día pareciera ser que la gente ama cualquier cosa antes que a Dios. La Biblia dice que mentir es pecado en uno de los mandamientos. ¿Habrás mentido tú alguna vez? Quizás para ir al trabajo. Cuando te han invitado a la iglesia, has puesto muchas excusas, que tienes que ir a hacer esto, que tienes que ir a hacer lo otro. Puras mentiras. Quizás has mentido a tus hijos. Quizás has mentido a tu madre. Quizás has mentido a tu esposa. Quizás has mentido a tu esposo. Pero has mentido. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Si usted reconoce que alguna vez ha mentido, usted está reconociendo que es mentiroso, y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Tú que quizás eres un caballero, al caminar por la calle, ves una mujer caminando quizás vestida provocativamente, y te les quedas viendo con deseos o codiciosamente. El Señor Jesucristo dijo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Será que tú que me estás viendo, alguna vez has visto a una mujer con deseos sexuales? ¿O has deseado
o te quedas viendo por la calle cuando va caminando una señorita quizás mal vestida. La Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Si usted reconoce esto, que quizás usted ha sentido esos deseos, usted está reconociendo que usted ha cometido ese pecado. Quizás usted habrá robado alguna vez. La Biblia dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántas personas conscientes o a veces quizás inconscientemente han robado en el trabajo, a su misma familia, al gobierno, ha mentido para sacar algún provecho? O sea, a la misma vez está mintiendo y está robando. Si usted ha reconocido que usted ha mentido, que usted ha robado y que usted ha adulterado, que ha tenido malos deseos, usted ha cometido ya 3 pecados. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero también la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La palabra de Dios dice que con solamente que usted piense que usted no ha pecado contra Dios, usted está haciendo a Dios mentiroso. Pero no se preocupe. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, punto número 1 es que la muerte es inevitable, que usted se tendrá que enfrentar a Dios. Número 2 es que usted y yo somos pecadores. Ahora Dios, punto número 3, es que el ser humano tiene que creer. Y quizás usted conoce de Dios, o allá en el fondo de su corazón usted cree en Dios, pero hay que creer a la manera que Dios quiere que creamos. La Biblia dice en el libro de los Hebreos capítulo 11 versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Quizás usted cree en Dios. Si usted cree en Dios, usted tiene que creer y tiene que aceptar que un día usted tendrá que morir. Usted necesita reconocer que usted es pecador. Usted es pecadora, que ha pecado contra Dios. Porque si piensa lo contrario, la Biblia dice que usted está haciendo a Dios mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. La palabra de Dios nos dice a nosotros en cuanto a que tenemos que creer, que es en el punto en el cual estamos. En Hechos capítulo 16, versículo 31, dice la palabra del Señor, y sacándolos dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces este hombre, él tenía una necesidad de saber qué era lo que él tenía que hacer para ser salvo, qué era lo que él tenía que hacer para que sus pecados fueran perdonados. Él le pregunta a los apóstoles del Señor Jesucristo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que muchas personas se hacen. Hay mucha gente que ellos reconocen que son pecadores, que quizás son alcohólicos, son borrachos, que quizás no le han dado una buena vida a su familia. Ellos reconocen que necesitan a Dios, pero se preguntan dentro de su corazón, ¿qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Esa pregunta se la hace este hombre que era un guardia que cuidaba una cárcel en una ciudad llamada Filipo, allá en Turquía.
cuando el apóstol Pablo predicaba esta palabra. Pero él le preguntó: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que usted tiene que creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Eso es lo que hay que hacer para ser perdonados nuestros pecados. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo, que Él vino, murió en aquella cruz, derramó sangre por nosotros. Estamos en el punto número 3 de las 3 cosas que el ser humano necesita saber, y es que tiene que creer. Romanos 10:11 dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oiga lo que dice la palabra del Señor: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Usted necesita invocar el nombre del Señor Jesucristo. Usted necesita aceptar a Jesucristo, confesar a Jesús con sus labios, con su boca, reconocer que usted ha pecado contra Dios para ser perdonado, para ser limpiado. Tiene la persona que creer en Jesucristo. Las 4 cosas que yo te estoy hablando este día. Número 1, que la muerte es inevitable. Que usted necesita saber que usted es pecador. Número 3, que usted necesita creer en Cristo. Solamente en Jesucristo. En ninguna otra cosa más. Porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más que pueda llevarle a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dijo el Señor, si no es por mí. Solamente Cristo es el camino al cielo. Y número 4, de las 4 cosas que yo te estoy hablando en este día, es que usted necesita confesar a Cristo como su Señor y Salvador de su alma. Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10 dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo sé que en tu corazón usted cree en Dios. Usted quizás sabe y conoce los mandamientos, pero le falta confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, como el único que puede perdonarle, como el único que puede limpiar sus pecados. Dice la palabra en el mismo libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios ha inquietado por muchos días mi corazón que yo grabe este mensaje para que tú, a través de las redes sociales, a través del YouTube, puedas ver este mensaje y puedas saber estas 4 cosas que tú necesitas saber. Vuelvo a repetir: número 1, es que la muerte es inevitable. Todos tendremos que morir un día y tenemos que enfrentarnos a Dios. El hecho de que usted no quiera reconocer o no quiera creer, eso no cambia lo que Dios ha establecido en su palabra. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. La muerte es inevitable. Número 2, que usted es pecador y yo también. Número 3, que necesitamos creer en el único camino que puede conducirle a la vida eterna, que es Jesucristo. Número 4, lo más importante: casi todos los que venimos de un país latinoamericano
nos enseñaron el temor a Dios. Escuchamos de Dios. Nos llevaron de pequeños quizás a una iglesia. Todos tenemos ese conocimiento de Dios en nuestro corazón. Pero la palabra nos manda a que nosotros tenemos que arrepentirnos por nuestra propia voluntad. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y confesar a Cristo. Confesar al Señor Jesús con nuestros labios, con nuestra boca. Decirle: Señor, sálvame. Señor, perdona mis pecados. Y en este día que tú me estás viendo a través de este video que tú vas a ver, yo quiero hacerte la mejor invitación que te hayan hecho en toda tu vida. La decisión más importante que el ser humano puede hacer en esta vida es aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Puedes tener muchos logros, muchos estudios, muchas cosas en este mundo, pero la decisión más importante es la que hoy tú puedes hacer: aceptar a Cristo en tu corazón. Usted tiene que saber que va a morir. Usted tiene que saber que usted ha pecado. Usted necesita creer en Jesús y necesita confesarlo. Hoy te quiero invitar. Te quiero hacer la más grande invitación a aceptar a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Si este día tú quieres aceptar, reconocer a Cristo, quizás tú me estás viendo ahí, quizás en tu casa, quizás en tu cuarto, quizás en el trabajo, no importa dónde estés, pero si puedes orar conmigo, quizás vas en el carro. Te invito a que hagas esta oración de perdón conmigo. No importa dónde estés. Si tú lo haces con fe y lo haces con todo tu corazón, Dios te está viendo. Allí donde estás viendo este video, Dios te está mirando. Quizás en el carro, en la casa, en el trabajo, quizás vas caminando, pero Dios te está viendo, Dios está mirando. Dios está rogando a través de mi voz para que tú aceptes a Cristo. Haga esta oración conmigo y repita así: Señor Jesús, en este día yo reconozco que yo he pecado contra ti, Señor. Pero hoy, este día, yo me arrepiento de todo pecado que yo he cometido. Perdóname, Señor Jesús. Y diga esta palabra: acepto el perdón de mis pecados por medio de tu muerte en aquella cruz. Dile así: Señor Jesús, limpia todos mis pecados por medio de tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Dile así al Señor: escribe mi nombre allá en el libro de la vida. Y el día que tú me llames a tu presencia, quiero que me llames por mi nombre. La Biblia dice que hay un día en el cual los libros van a ser abiertos. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego eterno. Pero si usted ha orado conmigo, yo quiero decirle que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Sus pecados han sido borrados, sus pecados han sido perdonados y usted es una nueva criatura en Cristo el Señor. La Biblia dice que de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hasta hace un momento usted era creación de Dios. Pero si usted oró conmigo, ahora usted es hijo legítimo de Dios. La Biblia dice que a los suyos vino. En San Juan capítulo 1, versículo 9 al 12 dice que a los suyos vino el Señor. Pero los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, así como usted se ha creído hoy a través de este video, dice, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si has aceptado a Cristo, tú eres hijo de Dios y eres mi hermano en Cristo Jesús. Si tú aceptaste a Cristo a través de este video, nos puedes llamar a los teléfonos que están aquí en el rótulo de la iglesia. Mi número de celular es 240-882-8309. Nos agradaría tanto recibir tu llamada
para saber y darle la gloria a Dios, porque tú aceptaste a Jesucristo. Dios te bendiga.